gente? Hola, Matías desenfocado, para los que están viendo aquí, del futuro editando. Por alguna razón, mi laptop está tan vieja y tan en la mierda que literalmente mientras estaba grabando y tenía abierto Chrome y grabando, etcétera, cuando moví el mouse, por alguna razón, que de nuevo, mi compu está en las últimas, por alguna razón muchas veces que movía el mouse, como que se paraba la grabación, se paraba la pantalla completamente, como acaba de pasar ahorita. Y entonces se cortaba el audio un segundo, un microsegundo. Lo siento mucho, no puedo ya arreglarlo. Eh, entonces, mil disculpas por ese pequeño detalle que es un mierdón. Pero la conversación está ahí. Entonces, estén al tanto de eso y los dejo con el podcast. Bienvenidos a Pulpix en un podcast geek. Una semana más, episodio 14, 15, me parece 14. Un poco extraño este episodio de esta semana, como verán o escucharán. Estoy aquí completamente solo, nadie a mi alrededor, nadie en la pantalla de al lado, ni nada. Por conflictos de calendario más que nada. No, Cristian no pudo estar aquí. Intentamos ahí como que poder arreglar para que sea en otro día o demás, pero como tenemos que editar el podcast, o tengo que editar el podcast y que esté listo para estar subido el domingo en la mañana, que es la fecha que tenemos establecido ya para crear esa consistencia en el canal, pues no hubo chance. Entonces el día de hoy tendrán un episodio especial o no especial, pedido o no pedido, dependiendo de la gente, de un podcast en solo. Aquí voy a estar explayándome, va a estar un poco más difícil porque no tengo esa restricción de tener que hablar con otra persona y, por ejemplo, cosas pequeñas que uno no se da cuenta, por ejemplo, las pausas. Mientras que está hablando, yo aprovecho para tomar agua. Tener esas pausas en un podcast solo es un poco incómodo, pero bueno, es lo que se va a hacer esta semana. Igual soy un friki de cojones que la verdad que no tengo problema en explayarme aquí un buen rato. Pero sí, vamos a estar hablando, o voy a estar hablando más que nada, de todo lo que pasó en la conferencia de Xbox. Estoy seguro que la siguiente semana, cuando Chris esté aquí, nos va a comentar de qué le pareció el showcase de Xbox, qué juegos le llamaron la atención y demás. Entonces, eso, esta semana estaré solo yo. Hay, espero que una vez lo edite el podcast no se escuche mucho, pero por alguna razón mi computadora está haciendo mucho ruido del ventilador. No sé si es que tal vez tengo que limpiarlo o cambiar algo. Pero espero que no se escuche muy fuerte o no se escuche mucho en este podcast, un poco más guerrilla en este episodio especial. Pero eso, voy a estar hablando de eso. El intro usual que tenemos con Chris, no sé si va a ser posible a menos que me ponga aquí en modo más esquizofrénico, a hablar conmigo mismo, a hacerme preguntas y demás. A lo mejor sí, pero sí, como digo, este episodio va a estar un poco más suelto, en el sentido de que me voy a poner esquizofrénico, va a ser menos restringido, me voy a explayar más de lo que tal vez debería, para bien y para mal. Pero aquí estamos, eso es lo que importa, una semana más en este episodio de Pulp Pixel. Y eso, entonces, sin más allá, sin más intro, eh, voy a ir a ello. Y voy a estar viendo hacia un lado para tomar mis timestamps, ver el guión, etcétera, ¿no? Pero no debería involucrar mucho la atención del espectador, que es usted. Bueno, entonces empecemos. No, iba a empezar con el showcase de Xbox, pero me acordé que hay otras cosas de las que hablar. La estructura de esto va a ser un poco las noticias de la semana que pasó y de ahí voy a ir hacia el final con todo lo que es del showcase de Xbox. Entonces, anoto aquí un rato, una timestamp. Están viendo cómo se crea esto en vivo. Sí, vamos a hablar de las noticias un poco, entonces vamos a la primera que me llamó la atención. Live action de Mass Effect, del videojuego, la serie, no sé qué van a adaptar, es el 1, el 2, el 3, Andrómeda, espero que no. Pero ya tiene líder creativo, creo que con eso se refieren, porque en inglés lo pusieron como showrunner, creo que se refiere a un líder creativo y ejecutivo en Amazon Prime. Y es Doug Jung, o Jung, como Carl Jung.
que es el director o fue el director de Mindhunter. No sé los que han visto Mindhunter o no, una serie muy muy buena. No me acuerdo si fue producida por Fincher o dirigida a ciertos episodios. Me parece que fue producida por David Fincher en Netflix. Em, de un investigador y un inspector que trata mucho con criminales en serie. Y es una serie muy buena, muy bien escrita. Tiene muy buenos personajes. Y muy de varias dimensiones, muy matizados, como se diría. Entonces, veamos qué quiere decir esto para la serie de Mass Effect en sí. Creo que tiene una ventaja, o creo que podría ser beneficioso en el hecho de que esta persona sabe manejar personajes profundamente, que tienen varios matices, que tienen varios tonos de gris, que son complicados. Y creo que, no creo, diría que las cosas más importantes o más interesantes de Mass Effect no son tanto lo que te pasa a ti como el personaje principal de Shepard, pero sobre todo, claro, tu party, tus acompañantes que están en los 3 juegos y en distintos juegos. O sea, no voy a spoilear por si nadie ha jugado la trilogía, pero una de las cosas más importantes, por no decir la más importante, hacia el final de Mass Effect 2, es tus decisiones y tus relaciones que tienes con tu crew, con tu piloto, con todos los personajes en ese juego, que determinan muchas cosas en él. Que a la final creo que es lo que al menos a mí incluso me atrajo más que nada del videojuego. Fue las interacciones con tu party, el tipo de relación que tenías con cada uno y cómo eso se desarrollaba y cómo afectaba a la historia. Entonces creo que en ese sentido tal vez la serie con este director tiene ya algo de por sí beneficioso. Pero de ahí, claro, aún falta la parte más ciencia ficción de Mass Effect, que yo diría que también es importante, que es eh, las invasiones alienígenas que tienen, los ataques a gran escala, todo lo que es del espacio, ¿no? Entonces, no sé qué tan bien se lo maneje, pero esperemos que sí. Aún no estoy muy convencido de las adaptaciones live action en general, de muchas cosas, porque inherentemente se pierde una esencia de algo. Cuando estás haciendo una adaptación de un videojuego, pierdes la esencia de jugar el videojuego, que es parte de lo que hace al videojuego eh, disfrutable. Entonces, no sé, tal vez en los videojuegos o las adaptaciones de videojuegos que son más de historia, es mucho más fácil. Por ejemplo, The Last of Us, el gran peso de ese videojuego no solo es el gameplay, pero es más que nada la historia que cuenta. Entonces, por ese lado es mucho más fácil, pero si pienso en algo como, eh, yo que sé, algún videojuego que el gameplay sea extremadamente importante, más que nada, chuta, ¿qué juego? Es que muchos ahora son muy de historia. Por ejemplo, Blueprints, que es un juego de rompecabezas, de puzzles. Es difícil adaptar eso porque esa es la esencia del juego. Pero si es algo con historia, es más fácil. Y al final, Mass Effect, si te pones a pensar, hacer un RPG, es mucho de historia. Es mucho de ese conflicto entre personajes y demás. Pero lo que se va a perder va a ser la esencia del RPG, de cómo es tu Shepard, qué habilidades tiene tu Shepard. Y al ser un juego de hablar y de tener distintas relaciones con distintos personajes, va a ser difícil tal vez comunicar o, o crear ese sentido también de agency que uno tiene en estos videojuegos. Es decir, ¿sabes qué? Con este personaje me cae mal, voy a tratarlo como que muy frío, este personaje me cae mejor. Incluso hay sacrificios y a la final el canon es diferente para cada persona que lo juega, ¿no? Entonces habría que ver qué ruta deciden para que sea como que el camino de oro. Pero, de nuevo, lo único que podemos hacer con este tipo de adaptaciones, una vez más, es esperar y esperar que salga bien. A Netflix, o perdón, a Prime le ha ido bien con adaptaciones por ahora. Pero, claro, ha tenido sus hits y sus fallidos. Por ejemplo, me parece que Wheel of Time no le está yendo muy bien o no le fue tan bien. Rings of Power, la de El Señor de los Anillos, tampoco le gusta mucho a la gente. Y de ahí tienen el otro lado de la moneda que les está yendo súper bien, que es la adaptación de The Boys y el spin-off de Gen V.
Y de ahí la adaptación de Invincible, que creo que es de las mejores cosas que tienen. Entonces, de nuevo, como diría Chris, siempre tenemos que darles el beneficio de la duda. Bueno, vamos con la siguiente. Black Panther 3. Ryan Coogler ha confirmado. Es una pequeña noticia que tal vez es importante por el calibre de actor que se menciona. Pero Ryan Coogler confirmó que Denzel Washington va a estar en Black Panther 3. Y es algo que se rumoró o que se hizo mención hace más de un año. No se sabe el personaje, solo que me pareció interesante, creo que las películas de Black Panther son las que hacen un mejor trabajo de hacer una película que no sea solo un blockbuster, que sea algo tal vez un poco más, por usar un término malo o un término erróneo aquí, más artístico, que sea algo, una película con un poco más de alma, con un poco más de personajes más complicados, que lo vimos en Black Panther 1 con Killmonger, que tal vez es de los mejores villanos que tienen en Marvel o tuvieron. Luego en la 2 con Namor, también fantástico, que creo que es un highlight de la película. Y entonces veamos en la 3 qué hacen, pero a la final creo que Ryan Coogler, incluso después de ver de los que vimos Sinners, tiene un muy buen manejo de este balance entre que sea algo blockbuster, algo muy grande de acción, de taquilla, pero también que sea algo con un mensaje o una historia más profunda de lo que parece. Entonces, le tengo fe a Ryan Coogler. Veamos qué hacen con Black Panther, incluso después de, bueno, de lo que se hicieron tease con la segunda Black Panther y Shuri, y veamos qué pasa con eso. Pero sí, Denzel Washington a Black Panther 3. Luego tenemos otra noticia que ya es común, las tenemos muy comunes en este año, el anterior año sobre todo, mucho más. Pero Ben Studio, el estudio aquí en Oregon de Sony First Party, despidió alrededor del 30% de su equipo, que no es, bueno, a ver, decir no es mucha gente, es como que lo minimiza, o minimiza el impacto, pero que es alrededor de 40 personas, que en un estudio pequeño la verdad es bastante gente. Y todo esto es después de la cancelación que tuvieron de su juego de live service, porque como muchos han de saber, y si no lo saben, Sony ha estado el anterior año, el anterior año, y han estado persiguiendo este trend de live service, de que sea un juego, la típica, ¿no? Un juego gratis o de pago, que tiene actualizaciones constantemente, y funciona más como una plataforma para siempre, casi, que un videojuego como tal, con cierta finalidad o tiempo. Piensen Fortnite, etcétera. Entonces, bueno, para los que ya saben, Sony ha estado intentando perseguir este tipo de proyectos, porque al final tienes que solo pegarle al menos una vez, tienes que hacer tu Fortnite, por ponerlo en términos, y de eso ya, si es un hit, puedes hacer mucho dinero con ello. Entonces, ellos intentaron perseguir esto, hacer un live service que pegue de esa manera, y no les ha funcionado hasta ahorita. Y como mencionamos hace unos podcasts, algunos episodios antes, cancelaron un montón de proyectos que tenían que iban a ser live service. Iban a hacer un live service de God of War, que hasta el día de hoy no entiendo cuál fue la mentalidad detrás de eso. O sea, tienes un montón de cosas que podrías usar, pero God of War creo que no es la franquicia o la serie que debes usar para hacer un live service, ¿no? Me pareció muy obtuso. Y cancelaron varios juegos de live service, entre ellos ese, ¿no? Tenían uno de Spider-Man también. Y eso. Eh, Despidieron a estas 40 personas. Están haciendo un nuevo proyecto, al parecer, no se sabe cuál es. Pero creo que lo que más se ha perdido, más que nada, en estas cancelaciones de Sony, ha sido el tiempo. Porque al final el dinero, bueno, lo pueden usar como algo para impuestos y el proyecto cancelado, a pesar de que igual pierden el dinero, ¿no? Pero no es tan grande el impacto. Pero lo que más se ha perdido ha sido tiempo.
Porque imaginen todos estos estudios que están haciendo estos live service. Cancelaron su juego, o sea, estuvieron desarrollando un juego, lo cancelaron y entonces como tienen que empezar algo de nuevo, no vamos a ver nada de estos first party hasta dentro de otros 3 años, 4 años. Y creo que es una gran razón por la cual esta generación de PlayStation 5 se ha sentido tan seca, entre comillas, en cuanto a los first parties, en cuanto a tus God of War, a tus Last of Us, a tus Uncharted, tus Ghost of Tsushima, etc. Porque al parecer muchos de estos estudios estaban haciendo live service, estaban con un proyecto de live service, entonces han estado trabajando en ello, se cancela, tienen que empezar algo desde cero, entonces no vamos a tener nada, por lo mucho que se demoran estos juegos, no vamos a tener nada por mucho tiempo de estos first party. Por lo cual creo que lo más probable es que los juegos de lanzamiento de Play 6, tengo una corazonada de que van a ser muchos first party. Muchos van a ser first party y van a ser proyectos que tal vez originalmente iban a ser para Play 5, pero por términos de tiempo ya no es posible. Y al igual vamos a verlos en Play 5 por el hecho de que ahora hay mucha paridad, ¿no? O sea, ahora hay muchos lanzamientos simultáneos, sobre todo porque la tecnología ya está a ese punto de que puedes ahorita sacar un juego de Play 5 y Play 4 que no sea tanta la diferencia, que no sea tan necesario que sea un Play 5, a menos que estés empujando mucho el hardware, como lo hicieron por ejemplo con Returnal, como lo hicieron con Astrobot, como lo van a hacer con Death Stranding 2. Entonces, pero creo que vamos a ver muchos juegos de Play 5 y de Play 6. A lo mejor tal vez esta es la única generación en la que vamos a ver juegos de Play 4, 5 y 6 de un mismo juego salir para 3 consolas. Me imagino, por ejemplo, el siguiente, bueno, no el siguiente, pero podría yo sin problema ver un juego como el siguiente, no el siguiente, perdón, pero un Madden, yo que sé, Madden 28, sale para Play 4, 5 y 6. Creo que no es imposible pensar eso. Entonces, veamos, la verdad que lo que más molesta aquí es esa pérdida de tiempo, de que por este manejo incorrecto, diría yo, de los assets que tienen, no hemos tenido nada increíble o nada al calibre de The Last of Us o de God of War en Play 5, que con eso me refiero a que sea de Play 5 para Play 5. Y veamos cómo les va. Esperemos que Sony esté tomando la lección correcta de que no es necesario manejar estrategias de esta forma. Porque, a ver, vamos a ser honestos aquí. A día de hoy, estas compañías, Xbox, Sony, PlayStation, más que nada, necesitan de nuevo, de su Fortnite. ¿Por qué? Porque es a través de Fortnite y a través de remakes que tienen más dinero para poder financiar estos otros juegos AAA cinemáticos, que al final es una espada de doble filo. No me acuerdo si lo mencioné en el anterior podcast, pero el hecho de que PlayStation se ha fundado tanto la última década en estos videojuegos AAA que son muy cinemáticos y son de muy... El típico, ¿no? Se escucha mucho que muchos juegos de Sony o de PlayStation son tercera persona, acción, cinemáticos. Y es real. O sea, si pensamos en Uncharted, pensamos en Horizon, pensamos en God of War, pensamos en The Last of Us. Todos son juegos similares en ese sentido, de que son juegos en tercera persona, triple A, muy cinemáticos, con mucha fidelidad gráfica. Y esto ha sido un arma de doble filo para PlayStation, porque ahora muchos de sus jugadores esperan que ese sea el output que ellos tienen anualmente o mensualmente. Bueno, no mensualmente, pero anualmente o cada generación. Entonces, cuando no les muestras eso, no les das razón para no comprar un Play, porque es una de las consolas más vendidas, pero para sentirse con ese positivismo en tu plataforma. Entonces, esperemos que puedan salir un poco de esa como definición que tiene mucha gente de juegos de PlayStation y con cosas como las que vimos en el showcase, como el juego de Marvel, puedan salir de ese círculo y puedan seguir haciendo cosas que tal vez no sean ese triple A que cuesten 3 billones de dólares y puedan hacer cosas más pequeñas pero más únicas y que no sean un live service, ¿no?
Entonces, porque la estrategia creo que es la correcta. O sea, como decía, necesitas que estas compañías de día de hoy tengan sus Fortnites en el mundo, tengan sus remakes, porque luego eso financia los otros proyectos. Entonces, esperemos que puedan manejar bien eh, a sus equipos de esta manera. Ahora que Herman Holst ya no está. Bueno, está a cargo, pero no tan a cargo, ¿no? Luego tenemos una noticia que, bueno, no es noticia, es más que nada, diría yo, como un pequeño anuncio. Anunciaron en el. Me parece que fue el miércoles. En el livestream de Konami mostraron Silent Hill F. Mostraron más cosas de Metal Gear Delta. Y pusieron un teaser muy, muy corto, muy pequeño. Que no es un teaser en realidad, es más un anuncio. Que van a hacer un remake de Silent Hill 1 con Bluebird Team. Que fueron los que hicieron el remake de Silent Hill 2. Entonces ya tenemos nuevo proyecto de ellos. Aparte de Chronos, claramente después de el remake de Silent Hill 2, este equipo se expandió, creció 100% porque están haciendo Chronos y claramente están en desarrollo de un nuevo Silent Hill o bueno, un remake. Entonces el equipo se expandió. Qué bien que le fue bien con el remake de Silent Hill 2 porque de nuevo, como podemos ver, es un ejemplo claro de lo que dije hace un momento. El éxito de Silent Hill 2 Remake nos llevó a que Bluebird Team pueda hacer este nuevo juego, un IP original en Chronos, que se ve muy bien. Y sí, anunciaron eso. Un Silent Hill 1 Remake. No se sabe fecha, no se sabe nada. Solo dicen que está en desarrollo, que creo que para mucha gente es mucho más de lo que esperaban, tal vez, del evento en sí. Y listo. Ahora sí vamos con el plato fuerte. Usualmente estos nos tomaría mucho tiempo ir juego por juego. Pero creo que por el hecho de que Chris no está aquí, em, va a ser más fácil ir juego por juego. Que al final me gusta porque tengo cosas que decir de cada uno hasta cierto punto. Entonces, vamos a ello. Listo. Entonces sí, tuvieron Xbox tuvo su showcase de verano en nuestro no E3, que ya estamos acostumbrados muchas personas a tener esta versión de que no es el E3, pero igual Sony hace algo, Nintendo a veces hace algo, em, Xbox hace algo, Jeff Keighley hace algo, entonces es un E3, no E3, pero creo que todo el mundo sabe que es la misma vibra o similar. Un poco de agüita por acá. Sí, entonces Xbox tuvo su showcase, fue el domingo anterior, y mostraron un montón de cosas. Mostraron primero, empezaron con un... Empezaron con un teaser, no teaser, un tráiler, me pareció raro empezarlo así, con un tráiler de Outer Worlds 2, porque ya tenían, después del directo, del showcase, ellos tenían como que un direct extendido solo de, de Outer Worlds 2. Entonces empezaron con ello para decirte, hey, vamos a tener esto después, mira el juego, mecánicas RPG, mostraron un poco de customización de las armas, de tu personaje y se ve muy bien el juego, la verdad. Creo que al parecer va a arreglar muchas cosas de las que no le funcionó a mucha gente en el primer juego, que era como que el combate y claramente están metiéndole mucho más recursos al combate. Las armas se ven increíbles, el tipo de armas que puedes hacer se ven increíbles. Y de ahí creo que ya tiene mucho del ADN de Outer Worlds, ¿no? Que tenga mucho de estos elementos RPG, que se sienta muy Fallout casi, pero en el mejor de los sentidos, con buenos personajes, con buenos acompañantes. Y a pesar de que no tuvo los mejores acompañantes del primer juego, de nuevo, este juego solo les da una oportunidad de guiarse con todo lo que la gente no le encantó del primer juego y arreglar eso y tener un mucho mejor juego. Entonces, Outer Worlds 2 se ve muy bien, la verdad. Y no me acuerdo, ahí sí voy a tener que buscarlo porque no me acuerdo si tenía fecha este juego. Estoy seguro que tiene fecha. Pero
No me acuerdo qué día exactamente. El 21 de octubre de este año. Sí, es para este año. Algo que no mencionaron en el Direct, pero luego salieron ciertas noticias que, como hablamos esa vez con Nintendo, que ellos iban a ser los pioneros o los primeros en disparar la bala de tener un juego a $80. Outer Worlds 2 va a ser ese juego para Xbox. Va a costar $80. Y a la final es algo que, para bien y para mal, tenemos que acostumbrarnos como jugadores que el precio estándar va a empezar a ser $80. Entonces lo mencionaron. eh, y fue el primer juego, o no el primer juego, pero fue el juego que, al ser el primero que mostraron, se vio algo que se vio a través de todo el showcase, que fue un logo de PlayStation, en Play 5, en cada juego. Que aún es súper bizarro ver logos de Nintendo y de PlayStation en estos juegos de Xbox, pero es algo que ya tenemos que también acostumbrarnos. Porque esta es su estrategia, claramente les está funcionando. Entonces, Outer Worlds 2, Play 5, Xbox Series X, S, Windows, el 29 de octubre. Luego hablaron, o bueno, no hablaron, pero mencionaron, ¿qué estoy hablando? Ni mencionaron. Revelaron un juego que me pareció inesperado. No pensaba ver algo así, pensé que era algo completamente distinto, pero anunciaron una secuela de High on Life, High on Life 2. Este juego de Squanch Games, que fue un estudio del cual era parte el creador o uno de los creadores de Rick and Morty, Justin Roiland, que estoy seguro que ya no es parte del proyecto. Me parecería muy raro que Xbox esté de acuerdo con eso. Entonces sí, por eso también me pareció raro ver este juego. Porque me pregunto hasta qué capacidad Justin Roiland está siendo parte del juego. Y si diría que no. Y qué tanto va a afectar al juego en sí. Porque como todos sabemos, Justin Roiland hacía muchas de las voces del videojuego. Así como lo hacía con Rick and Morty. Pero sí, una secuela de High on Life que tiene sentido que esté en el showcase de Xbox porque no sé si lo recuerdan, pero High on Life 1 fue uno de esos juegos muy pilares para Game Pass. O sea, fue de esos primeros juegos que salían primero en Game Pass y era un juego nuevo y un juego novedoso y que era interesante. Y entonces, High on Life 2, el tráiler es de CG, pero espero que muestre mucho del enfoque que va a tener el videojuego ahora. Parece ser mucho más movimiento. Ves al personaje usando un skateboard, nuevas armas. Aún tenemos las armas que hablan y demás. Que al final era como el factor característico del juego. Perdón. Y eso, una secuela de High Life 2. No dijeron fecha ni nada por el estilo. Pero al menos sabemos que existe High Life 2. Luego hablaron. ¿Por qué sigo diciendo hablaron? No hablaron de nada en ningún momento. Anunciaron unas. No sé si es una secuela, es como un spin-off más que nada. De un nuevo juego de la saga de Plague Tale. Para los que sepan de Plague Tale Requiem, Plague Tale. ¿Cómo es el primero? No me acuerdo. Pero sí, se llama Resonance, a Plague Tale. Y no sé, se veía interesante. No tengo mucho conocimiento de los juegos de Plague. Sé que son buenos. Sé que muchos utilizan, o los dos anteriores utilizan mucho el sigilo con la luz, que me parece un giro interesante al sigilo. Em, pero aparte de eso, no tengo mucha información o mucho conocimiento del juego, la verdad. Y de ahí, em, sí, me acuerdo que cuando empezó el tráiler pensé que era Rise, pensé que era una secuela de Rise, porque ves un mausoleo, ves una persona con una armadura que parecería ser romana, em, y se veía bien, la verdad, me gustó. Después de eso tuvimos la revelación de algo que ya teníamos conocimiento por los leaks y demás, pero del handheld de Xbox, ahora no el propietario de Xbox, pero el que están haciendo en conjunto con Asus, con la subsección que tienen de Republic of Gamers, ROG o ROG, no sé cómo le dice la gente, pero sí,
revelaron lo que es básicamente un ROG Ally, pero modificado para que tenga más interfaz de Xbox, botones de Xbox y que sea una experiencia mucho más unificada, que sea un handheld PC con una experiencia de consola. Que al final creo que eso es el reto más grande que tienen los handhelds que van a venir de aquí en adelante, que es que hagan, que traduzcan muy bien esta interfaz de usuario y experiencia de usuario que tiene uno en consola y que no existe en un handheld, sobre todo los que están basados en PC, que es una razón por la cual diría yo no han, no han tenido tanta demanda como tal vez podrían tener, y es la razón por la cual Steam lidera en ese campo, al menos afuera de Nintendo, porque tienen su Steam OS, que es una experiencia mucho más simple, es mucho más al grano, y entonces lo bueno de eso es que está generando competencia, claramente con este anuncio de Xbox, porque incluso si ustedes leen los previews, todo el mundo está diciendo que es una experiencia muy similar a la consola, que es lo que era importante. Al parecer, Microsoft y Xbox han logrado como que cortar la grasa, por así decirlo, de todo lo que es el boot up, por ejemplo, de Windows. Y entonces, de lo que he estado leyendo y viendo, una vez que tú enciendes el dispositivo, inmediatamente te manda a un hub con Xbox. No tienes que pasar por un inicio de Windows, no tienes que pasar por una actualización de Windows, no, es directamente a un hub de Xbox que se parece al de la consola, con tus iconos, con tus styles, con todo similar a Xbox, tu biblioteca de otras tiendas como Steam, y lo mismo una vez que lo apagas. Tiene exactamente esa misma funcionalidad, que es lo que tenía que ser lo más importante, diría yo, esa traducción de la experiencia de usuario. Y anunciaron dos modelos, el ROG Ally. Eso sí, algo que tengo que decir. El nombre me parece un mierdón completo. Es muy. Es muy malo. ROG Xbox Ally X y el ROG Xbox Ally, que es una versión en blanco con menores. Con un hardware no tan bueno como el Ally X. Tiene un chip AMD de menor procesamiento, tiene menos memoria, tiene menos almacenamiento. Y no sé, la verdad, no sé qué tan bien le vaya a ese producto en específico. Porque creo que si te compras un dispositivo así, necesitas uno que sea suficientemente poderoso para correr las cosas, porque las está corriendo nativamente, estás descargándolo en tu consola. Pero es un paso más allá hacia este futuro de los handhelds, donde tiene que ser una experiencia mucho más unificada como con la consola. Y esperemos que esto solo cree más competencia, porque al final, si es una interfaz que le va muy bien, luego Steam va a querer mejorar su interfaz, pero al mismo tiempo Sony va a ver que a los handhelds, a los dispositivos de mano, les va súper bien y va a querer volver al mercado, que creo que es algo que ya se ha hablado, que quieren tal vez también entrar. Ya tuvieron su pequeño test, por así decirlo, con el PlayStation Portal, que a pesar de que era solo de cloud streaming, pues ha vendido muy bien el Portal. Entonces sí, anunciaron el Xbox Ally, Xbox Ally X y Xbox Ally. No dijeron precios, creo que ahí es donde va a estar también el pivote más fuerte en cuanto a este producto, a esta conversación, es el precio. Porque si vas a tener un Xbox Ally X que no tiene pantalla OLED, creo que hasta 1080, o tal vez, sí, 1080 me parece. Y el precio va a ser como que el factor más importante, diría yo, en esta conversación, porque ahí es donde se va a ver qué tanta competitividad tiene con, por ejemplo, un Steam Deck. Que un Steam Deck lo puedes comprar, me parece que... Puedo revisarlo, la verdad, porque no quiero dar un mal dato. Pero creo que es el Steam Deck, la versión más base. Mira, aquí lo tenemos. Steam Deck. Steam Deck. Mira, por ejemplo, la versión base, la más básica, con una pantalla LCD de 256 GB, cuesta $400.
No sé qué también tanta performance tiene, pero no me parece mal precio, la verdad, para hacer un Steam Deck. Luego ya el OLED cuesta, el más caro de los OLED cuesta $650. Y de lo que muchos tal vez sabemos aquí, Steam Deck OLED es una consola muy muy buena. O sea, es una consola fantástica donde puedes tener un montón de cosas. Muchas cosas corren bien. Cada vez más las compañías están intentando sacar esta certificación de Steam Deck para que se sepa que su juego se puede jugar en Steam Deck. Y mucha gente está jugando sus juegos ahí. Entonces, hay que ver cómo le va a este handheld de Xbox, porque con el precio va a ser donde va a haber mucha competencia. Ahora, otra ventaja del de Xbox, que creo que es algo que tal vez la gente no ha mencionado, pero me parece muy, muy importante, es el hecho de que acá en Estados Unidos, al menos, donde es la mayoría del mercado, con este Xbox y el partnership con Asus, tienen la habilidad de tenerlo en Best Buy, en Walmart, en Target. Y creo que eso es un punto que la gente no ha considerado y me parece extremadamente importante porque el Steam Deck tú solo lo puedes comprar a través de Steam. Y eso ya es una barrera para mucha gente. Pero el hecho de que cualquier persona, el tío de un muchacho, o un muchacho, o una abuela que está buscando un regalo, el hecho de que pueden entrar a un Best Buy y tienen el producto ahí, creo que va a ser un punto a favor de esta consola. Y tal vez solo por ello va a vender bastante. A menos que el precio sea exorbitante. Entonces, ahí no creo. Y la otra cosa que me pareció muy, muy raro que hicieron. En general, me pareció. Algunas decisiones en el showcase me parecieron raras. Sobre todo en cómo mostrar las cosas y cuándo mostrarlas. Pero mientras estaban mostrando el nuevo handheld, estaban poniendo gameplay de Silksong, de Hollow Knight Silksong, este fantástico videojuego que todo el mundo está esperando por miles de años. Y fue súper raro porque después de eso, Sarah Bond, presidente en Xbox, o no presidente, pero ejecutiva, por así decirlo, eh, usó unas palabras que confundieron mucho a la gente. Dijo, Silksong va a estar disponible cuando la consola salga en Navidades de 2025. Entonces mucha gente, incluyéndome, sobre todo por cómo lo dijo, si ven el livestream, el directo, estaba ella casi que implicando que Silksong va a salir a la par con la consola. Luego ya Team Cherry, que son los desarrolladores, tuvieron que salir y decir, nosotros no tenemos ninguna atadura a la consola, no vamos a salir con la consola. Entonces lo que pasa es que para cuando salga la consola va ya a estar disponible Silksong en Game Pass. Entonces al menos tenemos una nueva fecha tentativa de Silksong entre este verano hasta Navidad, cualquier momento. Me pareció muy raro cómo lo mostraron, pero bueno, así decidieron hacer las cosas, ¿no? Luego tuvimos un juego que me pareció interesante. Se llama Blood of the Dawnwalker. Es de los, bueno, de ex desarrolladores de CD Projekt que han trabajado en The Witcher. Se ve bien. Creo que el género de vampiros es algo que no se hace mucho en los videojuegos y siempre es bienvenido porque creo que tienen creo que el lore de vampiros y demás es muy interesante y te da mucho para mecánicas en gameplay, ¿no? Entonces, es de ex desarrolladores de CD Projekt Red que han trabajado en The Witcher. Es también un RPG de acción que creo que se ve claramente el ADN de The Witcher en el juego que va a salir el siguiente año. No sé si soy yo, pero me parece que el tráiler que mostraron antes o el showcase que mostraron antes de este juego previo a esto, no me acuerdo cuándo fue, se veía mucho mejor, pero veamos cómo le va. Es un juego que le tengo muchas ganas de al menos ver qué tal está, porque creo que tiene mecánicas interesantes. Hasta donde sé, es un juego que el transcurso es en 30 días. No creo que sea en tiempo real, pero en tiempo del juego es en 30 días. Entonces tienes un poco de esta restricción casi que a lo persona de tienes que tener en cuenta el tiempo que estás haciendo las cosas. Tal vez vaya a haber cosas que no puedes hacer. Y siempre puede ser un gameplay interesante. ¿Qué más? ¿Qué más?
Ah, sí. Luego mostraron algo que me pareció que ya era hora, hace mucho tiempo, que hagan algo así. Mostraron Super Meat Boy 3D. Eso, Super Meat Boy, como mucha gente lo amamos y lo conocemos, pero ahora en 3D. Em, no hemos tenido un nuevo juego de Super Meat Boy en años de años de años. Para los que recuerdan, Super Meat Boy era uno de esos juegos de Xbox Live Arcade en Xbox 360, que era muy, y a día de hoy creo que es muy asociado con la plataforma, porque en Xbox Live Arcade había ciertos juegos que eran breakout hits, que eran como que muy exitosos y rompían un poco la esfera del público al que estaban destinados y se hicieron más grandes de lo que uno hubiera pensado. Entonces Super Meat Boy fue uno de ellos y ahora va a estar en 3D, que se ve muy bien, se ve muy gore, se ve muy difícil, como usualmente son estos juegos de Super Meat Boy, y anunciaron Super Meat Boy 3D. No dijeron fecha, hasta donde yo sé, o no una fecha concreta, ¿no? Pero se ve muy bien. Luego hablaron un poco de... casi digo Yakuza. Hablaron un poco de Ninja Gaiden 4, pero no voy a hablar mucho de ello porque es un juego que ya habíamos visto antes. Solo mostraron la fecha y mostraron más gameplay. Y sabemos que va a salir en Game Pass. Va a salir el 21 de octubre. Y nada, se ve como Ninja Gaiden, como ya lo dije en su momento, es una mezcla perfecta de estudios para hacer un nuevo Ninja Gaiden. Platinum Games, Koei Tecmo y Team Ninja. Entonces, la verdad que suena súper bien. De ahí lo que mostraron fue un DLC de Indiana Jones. El DLC de Indiana Jones, que ya sabíamos que se llamaba The Order of Giants, y va a salir este 4 de septiembre. Va a tener nuevas ubicaciones, nuevos puzzles, nuevos rompecabezas, nuevos misterios que descubrir. Y va a estar situado en Roma. Ya hemos estado en Italia en este juego, estuvimos en el Vaticano, pero ahora vamos a ir a Roma. Sale el 4 de septiembre. Lo que no estoy seguro es si va a salir a la par para PlayStation también. Esperemos que sí. Pero eso, siempre le doy la bienvenida a más Indiana Jones. Es un juego que me sorprendió muchísimo, me gustó muchísimo. Me pareció extremadamente interesante y único, sobre todo en el género en el que estaba. Porque como lo dije en su día, esto tranquilamente podría haber sido un clon de Uncharted, un clon de Tomb Raider, como esos juegos son clon de Indiana Jones. Y terminó siendo algo completamente distinto. Es casi como un juego de simulación. Que me pareció un approach em, muy interesante y que le funcionó. Diría yo la verdad que le funcionó porque es un juego que no se perdió entre los RPGs de acción en tercera persona, ¿no? Em, de ahí mostraron algo que sorprendió a mucha gente, incluyéndome a mí. Más que nada el anuncio en sí, ¿no? Empezó un tráiler, voy a ponerlo de esta manera. Empezó el tráiler, se veía como un juego muy pulido, un juego con un presupuesto muy alto. em, y luego salió el logo de la compañía que lo estaba haciendo, Game Freak. Ahora, para los que no sepan, Game Freak es el desarrollador detrás de los videojuegos de Pokémon, sobre todo los de Switch, que son los que más personas tienen reciente en la memoria. Entonces mucha gente se quedó un poco como loca porque eso, Game Freak es considerado para mucha gente un estudio casi que de Nintendo. Pero más que nada porque creo que ellos han tenido una reputación de hacer juegos mal optimizados, que gráficamente son un mierdón. Em, Creo que mucha gente ha visto los memes o las imágenes del último Pokémon que salió, que parece un juego de Nintendo 3DS. Entonces, eso, me pareció muy interesante. Se veía como un juego de acción a lo Bayonetta, a lo Devil May Cry. Espero que no sea un Souls-like, porque tenía un poco, parecía ser un poco un Souls-like. Espero que no sea un Souls-like, estoy un poco ya harto de que todo sea un Souls-like o que todo sea un roguelike. Y volvamos a los juegos de acción, por favor, por un momento. Entonces, sí, fue una sorpresa ver a este desarrollador de Pokémon hacer un juego para Xbox.
Pero veamos si todo lo que la reputación que tienen con Nintendo es por culpa de Nintendo en ese sentido, de que tal vez ellos requieren que Game Freak haga el juego tan rápido que salga como salga. Porque es muy raro. Nintendo siendo Nintendo, creo que mucha gente aquí sabe que Nintendo es una compañía que le importa mucho la calidad de lo que hace. La calidad como videojuego. Tal vez no con fidelidad, pero sí la calidad como un videojuego. Es la razón por la cual tantos videojuegos de Switch no tienen más actualizaciones que una, tal vez. O sea, muchos juegos salen en 1.0 y se quedan así para siempre, porque Nintendo tiene ese nivel de calidad. Y lo cual es interesante con Game Freak, porque no tienen ese nivel de calidad, pero tal vez es algo que vende tanto que lo sacan a como de lugar y es la única excepción que hacen. Entonces, veamos cómo les va o si es algo que el estudio ya hace así siempre las cosas. Pero va a estar interesante. Va a estar interesante tener un juego de Game Freak en Xbox. Luego, necesito agua. Dios santo, hacer un podcast solo. No entiendo cómo los locutores de radio tal vez están horas de horas. No, tal vez están horas de horas de horas de horas hablando. Pero sí. Después mostraron un juego que se ve muy interesante. Pero me pareció raro que lo hayan puesto en esta sección así en el medio. Que fue que In Exile mostró Clockwork Revolution. Este juego que tiene como una mezcla entre Bioshock Infinite, pero también parece también tener un poco de Outer Worlds. Y no nos dieron una fecha, que fue lo más raro, pero nos dieron un tráiler como de 5 o 6 minutos, donde te mostraban mucho del juego. Te mostraban personajes, te mostraban estas mecánicas que tiene de tiempo, de cómo estás viajando en el tiempo y tus decisiones afectan mucho de todo este sitio que vas a explorar, de la mucha extensiva customización de armas. Entonces, se ve muy interesante. No soy muy amante de la estética de Steampunk, a pesar de que Bioshock Infinite es uno de mis juegos favoritos. Pero lo más interesante fue, como dije, estas mecánicas de viajar en el tiempo, de que tus consecuencias es algo que siempre escuchamos, ¿no? Pero esperemos que en este juego tenga mucho más impacto. De que tus decisiones tienen consecuencias en el futuro y demás. Y en este juego parece ser también que son en el pasado. Entonces me gustó mucho eso. Esa. Esos gameplays que mostraron de jugar con estas mecánicas de viaje en el tiempo. De que en esta otra línea de tiempo esta persona no existe. Entonces una vez que cambias de época o de tiempo, se empieza a desintegrar la persona o de cómo estás disparando, pero luego cambias de tiempo y regresas en el tiempo para que tengas tus balas de nuevo. Entonces se ve muy interesante. Esperemos que sea tan bueno como parece. Ahora, lo que me pareció muy curioso fue el hecho de que lo mostraron en el medio. Creo que esto fue una cosa que debieron mostrar hacia el final. Creo que al ser un trailer tan extenso y que se veía tan bien, debía ser algo que mostraban al final y no terminar con lo que acabaron, que fue algo que no funcionó para nada. La verdad, creo que mucha gente se sintió un poco goleada por ver lo que pasó al final. Pero bueno. Luego vimos algo que a mí me pareció increíble, más que nada por el estudio. Pero vimos un anuncio de Grounded 2. Eso quiere decir que es el tercer juego que Obsidian hace en el mismo año. Tienen Avowed, que ya salió en febrero. De ahí tienen Outer Worlds, que sale en octubre. Y de ahí tienen Grounded 2, que sale este verano. Sale en Early Access, pero igual sale, ¿no? Y eso, más que nada se ve como más grounded, pero con nuevas cosas. Tienes monturas, puedes montar hormigas, esperemos que también insectos que vuelan. Y va a salir el 29 de julio en Game Preview. Y eso, se ve como más grounded. La verdad que no vi nada extremadamente nuevo o novedoso. Pero si tienen, de nuevo, como lo mencioné con Outer Worlds, tienen la oportunidad de tomar todo el feedback, toda la retroalimentación del primer juego y ponerla en el segundo completamente para que sea una experiencia mucho más completa y que incluso venda más, que a la gente le guste más, ¿no?
Entonces, más que nada me pareció fascinante porque es el tercer juego que ellos están haciendo para este año, ¿no? Luego mostraron, justo como estaba hablando en el inicio, de Bloober Team, de los que van a hacer el remake de Silent Hill 1, mostraron su IP original, Chronos, The New Dawn, que sale, dijeron este otoño, pero no dijeron exactamente cuándo. Pero eso, mostraron más del gameplay, survival horror en tercera persona, con un poco de acción también. Mostraron muchas de estas criaturas grotescas y asquerosas que se ven. Y eso, se ve claramente que tienen una inspiración muy grande, no solo en cosas como Silent Hill por el horror, pero en Dead Space. O sea, se ve muy Dead Space, por así ponerlo. Que al final es algo que para muchas personas van a traer. Y veamos cómo le va el juego en el hecho de que el primer juego original de Bloober Team no le fue bien, no fue un buen juego. The Medium no fue un buen juego. Y después creo que cerraron la boca de muchas personas al hacer el remake de Silent Hill 2 y al cambiar cosas. O sea, la verdad, creo que mucha gente... Yo no lo jugué porque soy bien amariconado para esos juegos, pero mucha gente incluso estaba diciendo que el remake de Silent Hill 2 fue mejor que el original, porque mejora unas cosas, no solo el gameplay y gráficos, pero ciertas cosas de cómo contar la historia la mejoraron. Entonces a la final, después de eso, veamos cómo entonces desarrollan su IP original o si solo son un equipo muy bueno en hacer remakes, ¿no? Ahí va a ser como que la hora de la verdad con ellos. De ahí mostraron un juego de Don't Nod, que son los creadores de, bueno, hace mucho tiempo, pero de Life is Strange. Me parece, no sé si todos Life is Strange, que estoy casi seguro que sí, pero están haciendo este juego en tercera persona. Parece ser una aventura de ciencia ficción muy enfocada en la narrativa. Y me parece lo que me parece más interesante es que lo están haciendo en conjunto o con una consulta, tal vez en conjunto, de la Agencia Espacial Europea. Perdón, un poquito de agua. Porque no me callo la boca. Se llama Aphelion. Se ve interesante, pero no sé qué tan... No sé qué tantas piernas tiene el juego, por así decirlo. O sea, no sé qué tanto puede durar un juego así que no parece tener un gameplay muy profundo. Tal vez están intentando que el juego sea más... Eso, de narrativa, que tenga más enfoque en la narrativa en sí. Pero aparte de eso, la verdad que no le vi mucho... Un poco ajustar la cámara después de una hora hablar. Pero no le vi mucho... No sé, no me pareció muy atractivo. Porque no sé qué tanto tiempo puedas tener ese gameplay de solo correr y saltar. Parece más juego de plataformas. Con una historia. Pero veamos qué tal le va. No dijeron fecha. Pero no se ve increíble ni nada, diría yo. De ahí mostraron un juego muy curioso. Una mezcla de géneros, diría yo. Que se llama There Are No Ghosts in the Grand. Tiene como... Cuando se mostró al inicio pensé que iba a ser de esos típicos juegos de simulación de... arregla esta casa o como Power Wash Simulator, ¿no? Y parece que tiene muchos de esos elementos de que tú te consigues la herencia de un hotel en el countryside en Inglaterra, pero tienes que arreglarlo, tienes que mantenerlo, tienes que asesorarte de que todo esté bien en él. Pero luego las cosas tomaron como un giro, que hay ciertos misterios en esta ciudad. Y hay un gato que habla, que te dice que no puedes confiar en nadie, solo en él. Claramente hay algo más allá de solo arreglar este hotel. Entonces, creo que ese giro puede ser muy interesante. Y no dijeron fecha, pero me gustó esa mezcla de géneros, porque incluso había como que algo casi que musical. Empieza con un hombre cantando, bueno, un montón de cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego mostraron un juego que se ve muy interesante y es una vez más, como ya lo he dicho antes, un push, una muestra más de lo que están haciendo estudios coreanos.
que creo que mucha gente nos hemos dado cuenta de que son otro nuevo jugador grande en los juegos, aparte de los chinos, que también hacen cosas increíbles. Un juego que se llama Mudang Two Hearts. Lo que me llamó la atención de este juego, más agua, es que parece ser un juego en tercera persona de sigilo y acción que inmediatamente me recordó a Splinter Cell. Y que si lees un poco del juego, los desarrolladores también están muy inspirados en Splinter Cell y en Metal Gear. Y es un juego, como dije, de acción y sigilo que toma lugar en Corea del Sur. Y me gusta mucho el argumento del juego que toma en lugar en Corea del Sur, pero es en un setting donde Corea del Sur y Corea del Norte están al borde de la reunificación. Entonces luego al parecer hay tal vez ataques terroristas y no sé, hasta tal vez estrellas K-pop, pero parece ser como que una mezcla entre acción, entre lo sobrenatural, pero también sigilo. Me dio muchas, como dije en el inicio, me recordó mucho a Splinter Cell, también me recordó a Dead Rising, diría yo, incluso un poco a Prototype. Se ve interesante, esperemos que sea también como se ve. Es un juego que va a salir en 2026 en PC y en Xbox, no sé si en PlayStation, pero estos juegos tienen la tendencia de, ir a PlayStation también. Luego mostraron un juego que sinceramente ni siquiera lo voy a poner en las timestamps. Parece ser una copia de Palworld, que en sí ya era casi una copia de Pokémon. No es mi tipo de juego. Es de atrapar criaturas adorables y puede ser estas criaturas, pero a más allá de eso, no sé, la verdad. Y también mostraron un juego de solo leveling, pero no tengo idea. Ahí tal vez Chris nos puede ayudar más, pero no tengo idea, ni tampoco me interesa mucho ese juego. Pero luego hablaron de una secuela de un juego, de un indie de hace unos años, Planet of Lana. Anunciaron Planet of Lana 2, Children of the Leaf. Tengo aquí la info. Para PC, Xbox, Xbox One. Y sale el siguiente año. Sé que Planet of Lana fue un juego muy querido cuando salió. Fue un muy buen indie de plataforma con un estilo visual muy muy bonito. Que a mí al menos me recuerda mucho a las películas de Miyazaki, de Studio Ghibli. Y eso, Planet of Lana 2, para los que les guste Planet of Lana. Este son el tipo de juegos que al final uno tal vez no se da cuenta y termina siendo un juego increíble y que no lo jugué ese año y es juego del año, no sé. Entonces creo que este tipo de juegos siempre tienen ese potencial. De ahí, de nuevo, no tengo idea mucho, pero anunciaron no es remake, no sé si es remake, pero sí creo que es remake, un remaster tal vez, de Persona 4. Mostraron muy poco gameplay, hasta donde yo sé, porque no tengo idea de esta comunidad, pero a la gente no le gustó mucho el tráiler, tiene sus dudas, al parecer no mostraron nada de lo que es el juego en sí, no sé, pero Persona 4 Arrival. De ahí mostraron un poco de Fallout 76. De ahí mostraron lo que para mí, sí fue después de eso, no sé. Después mostraron lo que para mí fue mi juego de todo el show, de todo el verano, de gaming, que es el juego que más le tengo ganas después de verlo, que más me emocionó, que más me llamó la atención. Y es un juego del desarrollador de Spiritfarer. Es un juego que se llama At Fate's End, que se ve increíble. No sé exactamente qué tipo de juego es, porque mostraron ciertas cosas y ciertos aspectos que se veían de distintos géneros. Pero se ve increíble. Es un juego en 2D, como lo fue Spiritfarer. La animación se ve exquisita. En el segundo que empezó el tráiler y ves a esta mujer, a este personaje, subida creo que en un oso y con ella está una espada girando, una espada que flota a su lado. Y luego
hacen un zoom out y ves a un gigante en el fondo. Desde que vi eso y el estilo gráfico que está, dije, ok, este juego se ve increíble. Parece que tiene mecánicas también de juegos de como que deck builder con cartas donde también tienes opciones con tus personajes y tus enemigos, de hablar con ellos. No sé, se ve, la verdad que se ve muy bien. No sé cómo describirlo porque no sé exactamente qué es, pero para los que no vieron el showcase y solo pueden ver un trailer del showcase, les diría que vayan a ver At Fate's End. Fue mi juego del show, fue mi juego del Summer Gaming en general. Se ve increíble este juego. Espero que salga también en Play 5, pero si no, tendré que conseguir un Xbox de cualquier manera para jugarlo porque se ve extremadamente bien. Luego hablaron un poco de Tony Hawk Pro Skater 3 y 4. Mostraron Tortugas Ninja, Doomslayer y anunciaron que había un demo en ese día que a día de hoy, cuando ustedes escuchen esto, ya está disponible. Demostraron algo muy muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque estoy leyendo el cómic ahora mismo casi. Mostraron un videojuego de peleas, un tag team fighter de Invincible que se llama Invincible Versus. Ahora, este juego se ve extremadamente interesante porque a pesar de que tal vez a mucha gente agüita, tal vez el título de este podcast debería ser agüita, ya que mucha gente no le pareció increíble el estilo gráfico. A ver, voy a rebobinar un poco. Creo que el anuncio de este juego tiene un desafortunado timing porque días antes se anunció y se reveló el juego de Marvel de pelea, que al ser Arc System Works tiene un estilo gráfico y tiene un aura, como se dice, increíble. Ese juego se ve muy bien. Si es siquiera 10% parecido a lo que fue Dragon Ball Fighters, va a jugarse muy bien. Y de nuevo, se ve increíble. Entonces este juego tiene la, la desdicha de que lo presenten y lo anuncien días después de ver eso. Porque eso es algo que llamó mucho la atención en el showcase de PlayStation. Pero igual me gustó mucho porque es Invincible. Creo que es una saga que da mucho para un juego de peleas. Y algo que me pareció muy importante destacar que se dio a conocer después de la revelación y unos días después es que el desarrollador es Quarter Up, que es un estudio de Skybound Games con desarrolladores originales del remake de Killer Instinct de Xbox de 2013. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque al parecer fueron los desarrolladores que se acercaron a Skybound a decirles, oye, queremos hacer un juego de peleas de Invincible que sea un tag fighter de 3 versus 3. Entonces ya desde de por ahí podemos saber que es un proyecto con mucha pasión, que es un juego que este equipo quería hacer. Y de lo que se ha visto en previews, se juega muy bien. No sé qué tan bien le vaya si lo lanzan el siguiente año, porque el juego de Marvel también está programado para el siguiente año. Pero sí, un juego de Invincible 3 versus 3, Tag Team, se ve muy bien. Creo que el IP, no sé si leí gente que decía que no estaba segura de qué tanto espacio para crecer tiene el juego en cuanto al roster de personajes. Pero para los que han leído el cómic de Invincible, tienen un montón de personajes para los cuales elegir para que sean parte del juego. Los gemelos Mauler, muchos de los, o no, todos de los guardianes del globo, muchos otros Viltrumites, Allen the Alien, un montón de personajes, la verdad, que tienen para escoger. Entonces creo que este juego puede tener un espacio importante en los juegos de pelea. No me sorprendería si llega a ser tan profundo como para estar en Evo. De ahí mostraron un poco de
¿Cómo es? The Gears of War Reloaded, que sale en agosto 26 para Xbox y PlayStation. Mostraron un poco de la nueva temporada de Sea of Thieves. Mostraron Age of Mythology, que no soy yo muy fan. De ahí mostraron algo de lo cual sí me sorprendí. Creo que es algo que ya teníamos conocimiento muchas personas, pero fue confirmación que no solo uno, pero 2 juegos de Final Fantasy vienen a Xbox. Final Fantasy VII Remake Integrate sale este invierno, y de ahí ese mismo día salió para Xbox Final Fantasy XVI, que de lo que he leído desgraciadamente es un port muy mal hecho y está muy mal optimizado. Entonces tal vez espérense un par de meses para tener Final Fantasy XVI en Xbox. Pero eso, estamos en ese punto donde estamos viendo ya incluso Final Fantasy en Xbox, que es algo que creo que Phil Spencer ha querido por mucho tiempo. Y de ahí cerraron con un juego que me llamó mucho la atención, más que nada por su desarrollador. Al fin un nuevo juego de Double Fine. Double Fine, ya saben, o los que no sepan, creadores de Psychonauts 2. Siempre se me va el nombre de este juego. No puedo creerlo. El juego... No puedo creer que voy a tener que bajarlo. Es... algo Age. Siempre se me va cuál es la palabra. No es... Broken Age. Broken Age, Brutal Legend, que es un juego muy importante para mí. Psychonauts, como dije, Costume Quest, Grim Fandango. Entonces al fin tenemos un juego nuevo de Double Fine. Se llama Keeper. Es un juego que se ve extremadamente raro, muy Tim Burton, en el mejor de los sentidos. Donde tú eres una lighthouse. Tú eres la lighthouse. Y... ¿qué más mostraron? No me acuerdo exactamente. Sí, tú eres el faro. No me acuerdo si también ibas a ser el otro personaje. Pero sí, tú eres el faro. Y tienes a una gaviota, parece, a tu lado siempre. ¿Qué más? No mostraron nada más que de mucho de comentar. Pero siendo Double Fine podemos esperar una muy buena experiencia, tanto artística, tal vez incluso en términos de la historia. Un viaje, más que nada, un viaje completamente, que son los juegos de Double Fine. Siempre lo han sido y siempre lo van a hacer, ¿no? Y luego cerraron el show. Me noto aquí mi timestamp. Cerraron el show de la peor manera posible. De la peor manera, peor manera posible. Salió Phil Spencer. Empezó a decir, bueno, vieron todo nuestro slate de juegos. Vieron nuestro handheld, el Xbox ROG Ally X, Xbox 3000X, ni sé qué. Y de ahí, de nuevo, mostraron, o mejor dicho, cómo dijeron las cosas. Fue extremadamente confuso. Phil Spencer dijo, el siguiente año va a ser nuestro aniversario y vamos a tener Fable, Gears of War y el retorno de una de nuestras franquicias que ha estado con nosotros desde el inicio. Aquí tienen un reveal. Después el reveal terminó siendo Call of Duty Black Ops 7. Entonces, por cómo lo dijo Phil Spencer, mucha gente pensó que el juego que estaban revelando era esta franquicia de la cual estaba hablando, que ha estado con ellos desde el inicio. Y me pareció muy raro que terminen con un juego como Black Ops 7. ¿Por qué? Porque para terminar tu showcase, tú usualmente pones algo que es una sorpresa, algo que nadie está esperando, algo de lo cual nadie sabía. Y cerrar con Black Ops 7 es muy obtuso en el hecho de que Black Ops 7, discúlpenme, pero no es nada emocionante. Tenemos un nuevo juego de Call of Duty cada año. Entonces esto no fue ninguna sorpresa. Entonces fue muy raro terminarlo así, la verdad. Creo que debieron haber cambiado mucho el orden de las cosas. Tal vez si hubieran tenido una fecha de Clockwork, debieron haber puesto ese tráiler largo de Clockwork al final, porque era un muy buen tráiler. O cambiar, por ejemplo, podías iniciar. Yo creo que iniciar con el tráiler de Black Ops 7 quedaba muy bien, porque es un juego que ya conocíamos, es algo nuevo también. Y cerrar con otra cosa, sinceramente. Pero eso, Black Ops 7 sale este año, no dijeron más detalles. Hay leaks y rumores de que la campaña va a ser en cooperativo, de que va a tener el mapa de zombies más grande de todos. Pero, de nuevo, cerrar creo que
le puso un sabor muy agrio al showcase que de otra manera hubiera sido muy muy bueno, la verdad. Me gustó mucho el showcase de Xbox. Creo que ya van un par de años que hacen buenos showcases, que muestran de todo un poco, siempre algo para alguien. Pero cerrar con Black Ops 7 muy mal. Y eso, al menos ya sabemos casi que confirmado que el siguiente año vamos a tener Fable, vamos a tener Gears of War. Y parecería que el remake de Halo 1, que sería increíble tener algo así en PlayStation 5. Pero sí, cerraron con Black Ops 7. ¿Qué más hemos tenido de noticias esta semana? No mucho, la verdad. Creo que lo más importante fue bueno, lo que mencioné, el showcase de Xbox. Me gustó mucho el showcase. Pero después de eso no hubo mucho. Algo que debo decir del reveal de Call of Duty es que desgraciadamente, después de que Phil Spencer lo introdujo, literalmente en el primer cuadro, cuando sale un robot, supe que era Call of Duty. Tal vez no pensé que era Black Ops 7. Pensé que era Infinite Warfare porque el robot que mostraron es exactamente como el robot en Infinite Warfare y me decepcionó un poco al ver que era un reveal de Black Ops. Pero bueno, es lo que hay, es como decidieron hacer las cosas. Así que eso es por la sección de noticias esta semana. Un poco pesada, sobre todo si se vieron todos los shows. Pero yo siempre estoy feliz de poder estar viendo los live streams, ya que no tenemos E3, estar en este no E3, estar viendo siempre los reviews, los live streams, todo lo que sale después, incluso como lo fue el anuncio del remake de Silent Hill 1 y el anuncio de Agua. Dios mío santo, qué respeto le tengo a los locutores de radio ahora. Eso, entonces lo voy a cerrar con nuestro segmento Trademark, nuestro segmento ya inmortalizado de qué estamos viendo, qué estamos jugando, qué estaremos haciendo. Cristian está aquí, pero estoy seguro que diría que está jugando algún juego que no se ha pasado hace muchos meses y no los pasará. Saludos a Chris si estás escuchando esto. Pero bueno, ¿qué he estado haciendo yo? Acabé de leer Invincible, el compendio 1. Muy largo, extremadamente largo, pero eso es un compendio de todos los cómics, ¿no? Entonces es del tomo 1 al 47. Afortunadamente, para el día que tenía que devolver mi libro de Invincible, el segundo tomo o el segundo volumen ya estaba listo para recoger. Entonces devolví el primero, de paso iban a recoger el segundo. Creo que ya al fin, al leer el segundo, voy a estar al día y más allá de donde está la serie animada de Invincible ahorita, que es lo que he estado esperando todo este tiempo. Entonces voy a ir reportando con eso. Eso en el término de cómics. De ahí, ¿qué he estado jugando? He estado jugando de nuevo una mezcla de muchos juegos. Creo que he estado jugando Destiny 2. Y Destiny siempre hace esto, que cuando están a punto de tener una nueva expansión grande, un nuevo DLC, ponen su anterior DLC gratis en alguna plataforma. Y esta vez lo hicieron en PlayStation. Claro, porque Bungie... O sea, no, PlayStation es dueño de Bungie, ¿no? Entonces, he estado jugando Final Shape porque no lo hice en su día. Me está gustando mucho la campaña. Creo que está cerrando muy bien este capítulo, esta saga de la luz y la oscuridad desde Destiny 1 en 2014. Gran razón por la que estoy jugándolo, no solo es porque me gusta Destiny como juego, pero porque quiero ver cerrado ese capítulo el cual he estado siendo parte de él y con mis primos, por ejemplo, por más de 10 años. Entonces, estoy disfrutando mucho de Final Shape, jugándolo solo y con ellos. Ha estado fantástico. ¿Qué más? Empecé Expedition 33. Pero cuando digo empecé, es literalmente lo empecé. Creo que jugué 20 minutos. Más que nada porque quería ver cómo era la pantalla de inicio y no me decepcionó. Inicié el juego, empezó la música y se me puso la piel de gallina inmediatamente. Y me demostró todo lo que tenía que demostrarme. Que este juego va a estar increíble, va a ser un viaje fantástico. Me gustó el combate, al menos el tutorial, y creo que tiene mucho potencial para ser muy divertido. Pero eso, solo jugué 20, 15 minutos, la verdad. Lo único que puedo decir hasta ahorita es que la música está increíble. ¿Qué más?
Estás jugando multiplayer, se está jugando Splitgate 2, que a pesar de ese fiasco o de esa ridiculez que sucedió en el Game Showcase de uno de los desarrolladores, igual tenía muchas ganas de probarlo, porque siempre ha tenido un ADN muy de Halo, y para mí Halo es el mejor multijugador que hay. Entonces lo probé, me gustó mucho. El Battle Royale tal vez tiene un poco que desear, pero el movimiento es fantástico. Y de ahí todo lo que es multiplayer arena le va muy bien. El movimiento es muy bueno, el gunplay es muy bueno, es muy divertido. Recuerda, sí, mucho a Halo, pero con portales, ¿no? Entonces estás jugando Splitgate, Destiny 2, un poquitito de Expedition. Jugué los niveles extras que han estado añadiendo de Astrobot. Ese juego es fantástico. Siempre que tenga más chance de jugarlo lo haré. Eh, espero que... Bueno, sé que Sony está desarrollando tal vez la secuela. Entonces, esperemos que eso sea igual de bueno. ¿Qué más he estado viendo o jugando? Creo que nada más aparte de eso. Tengo muchas ganas de verme Materialist de Selling Song. Veremos si eso se hace la siguiente semana. Tengo idea de que algo me vi. Me vi una película de 24 que me he querido ver hace un rato. Legend of Ochi, que me decepcionó mucho. Esperaba mucho más de esa película. Creo que no realiza bien el balance de ser una película filmada como una película para una audiencia mayor, pero con temas para una audiencia mucho más joven. Que creo que hay un balance que puedes crear para hacer una película muy buena, pero no lo logra. Creo que tiene muchos problemas de ritmo. Em, lo que sí puedo decir es que los efectos visuales son increíbles. Me gusta mucho cómo está grabada. Pero de nuevo, creo que tiene un poco de conflicto en ese sentido de cómo está grabada y del ritmo de la película y del tipo de película que quiere ser y de la audiencia a la cual quiere llegar. Entonces me decepcionó, la verdad. Esperaba mucho más. Pero los efectos visuales me encantaron. ¿Qué más? ¿Qué más me vi? He estado viendo poco a poco X-Men, ya mismo lo acabo para empezar 97, que estoy ya a puntito. De ahí para los que sean sapos y quieran saber, estoy a la expectativa de que en mi biblioteca pública aquí puedes tú sacar muchos juegos que yo no tenía idea que los tenían, que son juegos nuevos en realidad. Entonces estoy a la expectativa de, una vez que acabe Expedition 33, ahorrarme dinero y no tener que comprar Doom, ni otro juego que quería jugar, Lies of P, ni Returnal, porque los tienen en la biblioteca. Entonces me voy a ahorrar unos pesos, voy a sacarlos de ahí. Eso es una pequeña victoria que siempre se aprecia. Y creo que eso es todo. La siguiente semana le estaré preguntando a Chris qué pensó del showcase, qué juegos le parecieron atractivos, qué juegos no le gustaron, qué tal le pareció el showcase en sí, su opinión del handheld. Bueno, ahí podremos hablar un poco de su resumen, de qué pensó él, de qué ha estado viendo, qué ha estado jugando. Pero eso por parte de mí. La gente, gracias por escuchar, gracias por ver. Ya saben, compártanlo con el geek en su vida. Pulp Pixel, un podcast geek. Ya saben que está en Spotify, en YouTube. Mírenlo, comenten, interactúen con el podcast. Denle estrellas, denle like, compártanlo, ya lo saben, ¿no? Todo ese discurso monótono y tan mierdón que la gente tiene que hacer. Pero al final, mucho de esto es para que puedan ustedes disfrutarlo y otra gente lo pueda disfrutar llegados a ustedes o no. No sé, la verdad que hagan lo que ustedes quieran, no soy su padre. Pero eso fue un episodio más de Pulp Pixel. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Esperemos que con Chris. Y si no, me tocará otro monólogo, el cual no tengo problema. Solo ya sé que tengo que tal vez hacerme un agua de manzanilla con miel y limón para que no se me vaya al carajo la garganta. Pero eso fue un episodio más de Pulp Pixel. Ya saben, compártanlo, disfrútenlo, escúchenlo. Y nos estaremos viendo la siguiente semana. Chao, chao.